placer estar en este canal. Muchas gracias. También nos acompaña el asesor y exdirector ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, el licenciado Benjamín Bográn. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, don Guillermo. Un placer. Bueno, muchas gracias. Licenciado, quería consultarle, antes de abordar el tema de lo que se está pidiendo para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía del país no está preparada realmente para una devaluación acelerada. Ha existido una devaluación, pero que ha sido poco a poco que se ha estado dando. Pero primero quiero consultarle sobre el día de ayer, se aprobó en el presupuesto un aumento a los maestros. Esto pues ha creado reacciones diversas en el sentido de que va a crear un impacto sin duda alguna en la economía que ya está debilitada, aunque el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, dice que no tiene que haber ese temor porque dicho dinero ya estaba presupuestado. ¿Cómo considera estos aumentos salariales que se están dando, que causan la verdad un aumento al presupuesto que ya es raquítico en Honduras? Bueno, realmente a mí me causó mucha confusión la noticia que se dio en días previos, que se iban a aumentar los salarios a los maestros. Yo creo que la misma confusión que tuve yo la tuvo toda la sociedad hondureña, porque si estamos hablando de la difícil situación fiscal que enfrenta el país, resulta un contrasentido venir a hablar de incremento salarial. Hay por otro lado, se habla de una demanda de 55.000 millones por parte de los maestros porque están solicitando que se les restituya. Entonces, habiendo todos esos elementos en la mesa, a mí me pareció extraño. Sin embargo, ya ayer pues pareciera que se aclaró. Entiendo que esos son gastos que ya estaban contenidos en el presupuesto. Probablemente no era necesario crear toda esa ansiedad colectiva, porque si se están aprobando un nuevo paquete fiscal para recaudar impuestos en aras de financiar el presupuesto, pues no es lógico hablar de aumentos. Pero por otro lado, relaciono estos aumentos con el tema de la calidad del gasto y los resultados en educación. Yo creo que para la sociedad hondureña no resulta lógico estar hablando de incrementos salariales si no se ven los resultados en educación, si seguimos sometidos al mismo proceso de paros que se han convertido ya casi en un deporte nacional por parte sobre todo de la dirigencia magisterial. Sí, y bueno, de ser así, si ya estaba presupuestado, la incógnita que queda en el aire es entonces, ha estado presupuestado en los últimos 3 años, no se le ha dado el pago a los maestros. ¿Qué ha pasado entonces con ese dinero que ha estado presupuestado y no se ha estado utilizando? Pero bueno, son interrogantes que se deberá aclarar en el Congreso. Don Benjamín, ¿cree que esta situación va a dificultar aún más poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pretende pues hacer una visita al país a inicios de julio? Y una de las principales preocupaciones es contener el gasto, principalmente en temas salariales. Sin embargo, pues vemos estas medidas que se están tomando. Bueno, mire, mi opinión es que es un acto demagógico, totalmente a las luces es un acto demagógico. Es una intromisión clara del Congreso en decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que andar viendo el Congreso decidiendo los aumentos de los maestros? Y dando ultimátums también. O sea, si es el Poder Ejecutivo el que está, ¿cómo se llama? Es el que administra y es el que sabe cuál es la capacidad del Estado. Eso en primer lugar para mí es un acto demagógico en primer lugar, porque en todo caso, si hay un proceso de negociación de todos los empleados públicos, porque ese es un tema, aquí hay 2 temas, los temas de equidad y el tema de la capacidad del Estado. Si el Estado negocia con un sector importante de empleados públicos y les dice a partir de julio les voy a dar 900 lempiras de aumento, es obvio que los maestros, que también son empleados públicos, y cualquier otro sector que esté empleado en el gobierno va a pedir o va a intentar negociar un aumento salarial, porque debe haber equidad, no es que a unos sí se les puede dar y a otros no se les puede dar. Ese es un tema. El otro tema es por qué se tiene que dilucidar eso en el Congreso y no en el nivel en el que corresponde, que es a nivel del Poder Ejecutivo. Y luego todo esto simplemente sigue la misma tónica, el gobierno sigue gastando más de lo que tiene. El cuento de que está presupuestado no estoy de acuerdo con ustedes, y el papel aguanta con todo. Y los gastos son ciertos y los ingresos son promesa. Y por eso el país está como está.
Usted puede hacer un presupuesto y decir, pero ¿cuál es el presupuesto que hace? Usted dice, yo me voy a gastar 100.000 o 120.000 millones de lempiras en presupuesto. Y todos los compromisos son reales, no los puede evitar. Pero los ingresos son una expectativa, no son reales, no son compromisos reales. Dependerá de cómo crezca la economía, de que si los países, si hay cooperación externa, si desembolsan préstamos, si aumentan las exportaciones, si mejora el precio de nuestros productos de exportación, si el precio de los combustibles no sube. En fin, tiene una serie de variables, a diferencia del gasto, que el gasto es fijo. Una vez se asumen los compromisos hay que cumplirlos. Entonces, en este tema, lo que evidencia cada vez más esto es el hecho de que no tenemos realmente una estrategia económica o una visión hacia dónde queremos ir. El gobierno del presidente Lobo inició muy bien su periodo impulsando el plan de país, impulsando una orientación hacia dónde debería el país. Creo que debió haberse, y todavía el país está a tiempo, debemos de entrar en un pacto fiscal, en el cual todos tenemos que poner de nuestra parte, para realmente poder salir de la situación que estamos. El país va a una crisis cada vez mayor en el tema económico, porque es obvio, usted no puede estar gastando de manera permanente más de lo que recibe. Y todos los cooperantes y todos los organismos internacionales, en un momento de crisis a nivel mundial, los recursos cada vez son más escasos. Sí. Y el presidente ha dicho que, bueno, el presidente del Congreso dijo no va a aprobar más paquetazos, más aún ahorita con este año político, pues sabemos que no conviene debilitar aún más su imagen con este tipo de medidas. El presidente Lobo dice no viene una devaluación. ¿Qué alternativas tiene entonces el país para poder recaudar dinero? Porque tenemos un presupuesto demasiado deficitario. ¿Y cómo pretende entonces cumplir obligaciones como esta con los maestros? ¿Qué alternativas tiene para recaudar dinero? Mire, yo coincido con Benjamín en el sentido de que, más allá del problema fiscal, el problema enfrenta una situación en donde se percibe que el gobierno ha perdido un tanto el rumbo. Yo creo que eso es fundamental. Antes de cualquier cosa, hay que definir rumbo. Y se había iniciado con alguna claridad, se firmó un programa económico en 2010, se restauraron relaciones con la comunidad internacional, con el Fondo Monetario, y por 2 años, hubo 2 evaluaciones en donde el gobierno salió relativamente bien, pero en la tercera revisión por parte del Fondo Monetario se comienzan a ver desviaciones en el gasto público. Entonces, y uno ve todas estas cosas que suceden en el contexto de un año político y realmente se preocupa. Yo creo que es tiempo de retomar el rumbo, definir claramente el rumbo. Respecto a los ingresos, bueno, uno ve que los gobiernos, y los demás, empiezan a inventar ciertos tipos de impuestos, más allá de los tradicionales sobre rentas, ventas, y entonces en un momento determinado se inventan uno al activo neto bajo el concepto de rentabilidad de las inversiones, después se inventan el 1% como rentabilidad de las ventas. Eso, lo único que refleja eso es la incapacidad del gobierno a través de su oficina de impuestos, que es incapaz, es incompetente para recaudar, porque hemos hecho un monstruo que no recauda. La oficina de impuestos en otros países es fundamental. En Chile fue por donde agarraron a Pinochet. Todo el mundo le tiene miedo a la oficina de impuestos. En cambio nosotros tenemos una unidad de impuestos cargada de activistas políticos, 3.000 dice el mismo director de la DEI, y no se ve. Eso por un lado. Pero por otro lado está el tema del gasto, la calidad del gasto. A todos nos sorprende cómo el gobierno, los gobiernos impulsan proyectos que no tienen ningún impacto ni en crecimiento, ni en generación de empleo, ni en reducción de pobreza. Entonces hay que verlo de manera mucho más amplia. Si uno invierte recursos y esos recursos no generan crecimiento económico, pues tampoco van a generar
mayores ingresos. Cuando la economía crece, la economía tiene la capacidad de generar mayores impuestos, de generar mayor inversión. Pero no hemos logrado entrar a ese círculo virtuoso del crecimiento y lo que tenemos más bien es un círculo vicioso en donde mientras más precaria está la economía, los gobiernos vienen y meten más impuestos, deprimiendo más. Entonces, no podemos continuar en ese círculo que se refleja al fin y al cabo en forma negativa en la población, cuando la idea debería de ser generar bienestar para la población. Sí, hemos escuchado también algunas opiniones del exministro de Finanzas de Chile, que comentaba que en el país de él pues se aumenta el presupuesto de acuerdo a lo que ha aumentado la economía, el porcentaje, es decir, la economía tiene un crecimiento de 6%, pues el presupuesto le da un límite de aumento anual del 6% de acuerdo al crecimiento económico, cosa que no se da en nuestro país. Por todo lo que hemos escuchado, Benjamín cree que el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario por 18 meses, que coincide con lo que queda del periodo de gobierno de Porfirio Lobo Sosa, prácticamente sería el único salvavidas que tiene el gobierno para por lo menos dejar un tanto estable la economía en lo que queda del año y medio de gobierno del presidente Lobo. ¿Es tan así de importante para ellos el Fondo Monetario? Mire, yo creo que el gobierno de la República, igual que la economía del país, está en una encrucijada. Todas las medidas que el Fondo Monetario le va a recetar, el Fondo Monetario no ha sacado a ningún país de la pobreza. Las medidas del Fondo Monetario son medidas pragmáticas y eminentemente económicas, pero cualquier medida que se tome en la economía hay un ajuste y alguien tiene que pagar la factura. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno del presidente Porfirio Lobo? Va en estos 18 meses que le quedan a sacar a los activistas de las diferentes corrientes del partido de gobierno del trabajo. El presidente Lobo puede decir, pero ¿y a dónde va a generar ese empleo? Es prácticamente imposible que se reduzca la masa salarial. Y por si ustedes no lo sabían, ahorita ya son miles de empleados públicos que por orden del Ministerio de Trabajo y de la Corte Suprema de Justicia están regresando, que fueron despedidos a inicios o a mediados de este gobierno, porque cada vez que cambian un ministro, aunque sea cachureco, él se vuela a un grupo y trae a sus adeptos. Ponen un liberal, lo mismo. O sea, esa es una práctica no de este gobierno, sino que ha sido una práctica común. Hoy, con el cambio de gobierno y posteriormente con los cambios que ha habido en algunas dependencias del Estado, ha habido una gran cantidad de despidos. Hoy son grupos de personas que adquirieron derechos, que fueron al Ministerio de Trabajo, a la Corte, y están regresando a los diferentes ministerios, a las diferentes instituciones. Ya con otro en el puesto. Ya con otro con el puesto, con salarios caídos, con condenas que hay que... indemnizaciones y todo lo demás. Entonces, no veo la perspectiva para que haya una reducción del gasto público en los próximos, a corto plazo. Por un lado eso. En segundo lugar, el abordar el tema de la devaluación a nivel público ya tiene sus efectos y va a seguir teniendo sus efectos. El dinero y el tema del manejo de la política monetaria es tan sensible que cuando una persona del nivel o el más alto dignatario del país aborda el tema en medios de comunicación, ya de por sí eso va a tener un efecto en el incremento de la devaluación. Mayor o menor, pero lo va a tener. Esa es una realidad que la tenemos enfrente y que ahí está. En tercer lugar, le vuelvo a repetir, no existe un norte económico del gobierno. El gobierno reconoce y dice, hay no sé tantas empresas que tienen 18.000 millones en ventas y no pagan impuestos. Bueno, ¿y por qué no las auditan? Si están cometiendo algún acto irregular, que les apliquen el código tributario. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque estamos volviendo a un acto demagógico. Vamos a meter el 1% que no tiene nada que ver con control de la evasión fiscal. Para decir, vamos a perseguir a los evasores del fisco, que son los grandes ricos, los que venden... Y quiero decirle, nosotros no estamos defendiendo y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada nunca va a defender a un evasor. Todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Pero esas medidas solo tienen un efecto político, no tienen un efecto económico real de que va a aumentar el ingreso en el país. Lejos de eso, crea más inestabilidad,
crea mayor incertidumbre que lejos de generar más empleo, porque lo que necesitamos es generar más empleo para que el país salga adelante, lo que crea es incertidumbre y aleja a los inversionistas. Bajo el mismo argumento se metió el impuesto al activo neto. Sí. Igual no resolvió los problemas fiscales. No hay resultados. Entonces, ¿cómo va la inconsistencia del gobierno? Y el gobierno necesita más impuestos, necesita más ingresos, no puede reducir el gasto. Todo el cuento que nos pueden hacer que van a declarar que van a reducir, a que usted ve alquileres de vehículos de lujo, usted ve los funcionarios de segunda y tercera categoría con 4 o 5 guardaespaldas, los hijos de los funcionarios públicos con 8 o 9 guardaespaldas. Uno cree que es el presidente a donde va porque llega uno a un lugar y aquel montón de gente ahí, es prácticamente imposible encontrar personal entrenado en temas de seguridad porque el gobierno, los funcionarios de gobierno han empleado a la mayoría de esta gente. Eso es solo como un ejemplo. Si usted pregunta a las arrendadoras de vehículos quién es el mejor cliente en arrendamiento de vehículos hoy por hoy, El gobierno. es el gobierno. ¿Por qué? Porque han evadido, porque un vehículo de alquiler no tiene placas de gobierno, nadie lo puede tener, lo puede usar las 24 horas, en fin, no tiene que ir a una licitación ni nada por el estilo. Y posiblemente el dueño de la rentadora es amigo de alguien del gobierno. Bueno, pero la cosa es que usted ve el nivel de gasto, es un gasto del gobierno, no se ve por dónde se va a reducir. Y por otro lado, el gobierno está compitiendo contra el sector privado. Aumentó la tasa monetaria. ¿Qué quiere decir eso en español? Sacaron pisto del mercado. Redujeron dinero del mercado, por un lado. El gobierno compite con las empresas por los recursos que hay. Porque el gobierno se está endeudando y entonces llega y le dice a los bancos y a todo el mundo, mira, yo te pago el 8, te pago el 9, te pago el 10% por los recursos. Y cuando yo llego como empresario a querer pedir un préstamo para hacer un negocio, el banco me dice, mire, el gobierno a mí me está pagando a 10, a vos te lo voy a prestar, de lo que el gobierno me paga, 4 puntos más. Más el riesgo de... Y todo lo demás. O me dice, mira, me empieza a poner una serie de trabas, ¿por qué? Porque el gobierno está compitiendo con el sector privado por los recursos. ¿Y para qué ocupan los recursos el gobierno? Para financiar ese gasto. Entonces, estamos en un círculo vicioso. Entonces, no hay dinero para generar empleo, para generar actividad económica y que genere los impuestos que el gobierno necesita para mantenerse. Entonces, no tenemos claramente definido una estrategia económica en ese sentido. Por otro lado, tenemos un tema adicional. Las controversias, para todo lo que hay que hacer, en vez de sentarnos y hablar de un pacto fiscal y tomar una decisión real en el país hacia dónde vamos a salir, todo tema se aborda con en un esquema de controversia que contribuye a crear ese clima en el país de crispación que cada vez obliga a las personas a retraer sus inversiones o a hacer inversiones en otros países. Yo le voy a decir, por ejemplo, lamentablemente nuestro Congreso Nacional aprobó leyes que parece que son para generar empleo en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala y en Costa Rica. Usted sabe que si un productor de cuadernos quiere producir cuadernos en Honduras, tiene que importar el papel y pagar el 12% de impuestos sobre ventas para poder utilizar esa materia prima para hacer los cuadernos. Sí. Y en cambio, si los cuadernos los traigo de Guatemala o los traigo de El Salvador o Nicaragua, no pago impuestos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo usted a las empresas que fabrican cuadernos? Váyanse a El Salvador, váyanse a Nicaragua o Guatemala. Sí, y me gustaría conocer la opinión del licenciado Guillermo Matamoros sobre este tema, porque también la maquila está afectado, pero antes quiero mostrarles esta fotografía, ya que estamos hablando lo del gasto, no sé si la logran visualizar bien, vamos a ver por acá. Este es un caso, pues un funcionario X se bajó a tomarse un cafecito con 3 guardaespaldas, 2 motorizadas, y tiene el chofer que lo dejó en el carro, y pues... Esto es lo que vemos diariamente en la ciudad, cuando vemos van a contener el gasto corriente y no es el ministro de Seguridad, quiero aclarar, porque el ministro de Seguridad o el fiscal me parece bien que tenga esta seguridad, pero es otro tipo de funcionario el que es lo que vemos en el diario Vivir. 6, 7 personas, ¿cuánto se gastará el gobierno solo en cuidar a este funcionario? Aquí lo tenemos, entonces esto es lo que vemos y por eso es que vemos que es imposible prácticamente contener el gasto, como nos decía
don Benjamín. Pero bueno, la maquila es una muestra clara de lo que ha dicho Benjamín, que van a Nicaragua por las medidas que se están tomando, que lejos de ayudar al país, pues lo hace menos competitivo ante otros países centroamericanos, tanto como Nicaragua. Sí, la industria vino enfrentando un proceso de degradación de la competitividad, sobre todo del tema de la competitividad